Teorema de Pitágoras. El problema de inicio dice, dado el triángulo rectángulo ABC, donde CA mide B, AB mide C y BC mide A, con el ángulo BCA de 90 grados, demuestra que el cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado es igual al cateto C elevado también al cuadrado. Vamos a realizar esta demostración basándonos en el problema, o mejor dicho, en la estrategia que hemos visto anteriormente para el cálculo de hipotenusas en un triángulo rectángulo y en la construcción de triángulos rectángulos congruentes. En primer lugar, realizamos la construcción de los tres triángulos rectángulos congruentes al triángulo ABC, dispuestos de tal manera que se formen con sus hipotenusas un cuadrado, el cuadrado ADEB. Ahora, realizando el proceso que ya conocemos, en primer lugar calculamos el área del cuadrado CFGH, analizando cuál es la medida de su lado. Podemos ver que ese segmento mide A, ese segmento mide B, este segmento A, recordando que los catetos miden A y B y se han dispuesto uno a continuación del otro. Entonces, si observamos nuestro cuadrado CFGH, la medida de los lados, o mejor dicho, los lados están formados por dos segmentos con medidas A y B en los cuatro lados. Por eso que sumado con el hecho de los ángulos rectos, sabemos que este es un cuadrado. Entonces, el área de este cuadrado CFGH lo hallamos como la suma de A más B, los segmentos A más B, y esta suma elevada al cuadrado. Ahora calculamos el área que equivale al desarrollo de este binomio al cuadrado por producto notable. A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Y con esto hemos conseguido el primer paso. Ahora vamos a calcular el área de ADEB. Y esta se calcula como la resta del cuadrado A, el área del cuadrado CFGH, menos el área de los cuatro triángulos congruentes. El área del cuadrado CFGH es A cuadrado más 2AB más B cuadrado, que es precisamente lo que obtuvimos en el primer paso. Y a esto le vamos a restar el área de cuatro triángulos. Vemos que nuestros triángulos tienen catetos A y B, que son los que hacen la función de base y altura. Entonces el área de uno sería base por altura entre 2. Ahora realizamos la operación. Esto lo bajamos igual. Y acá podemos dividir 4 entre 2, que nos da 2, multiplicado por AB, es 2AB. Y vemos que en este polinomio podemos reducir estos términos, quedándonos A cuadrado más B cuadrado. Ahora bien, la expresión A cuadrado más B cuadrado es el área del cuadrado ADEB.
Pero hay otro detalle muy importante, y es el hecho de que el área del cuadrado ADEB se puede calcular también como lado al cuadrado. Y si observamos nuestra figura, el lado coincide con la hipotenusa. Entonces podemos aplicar la fórmula lado al cuadrado y el lado es C, por lo que el área es también C al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos dos expresiones para el área del cuadrilátero ADEB. Pero recordemos que estamos hablando del mismo cuadrilátero, del mismo cuadrado. Entonces la expresión a cuadrado más b cuadrado, que es el área del cuadrilátero ADEB, es igual a la expresión c al cuadrado, porque también es el área del cuadrilátero ADEB. Y con esto hemos hecho la demostración de lo que se nos solicitaba, que existe una equivalencia entre la suma de los cuadrados de los catetos y el cuadrado de la hipotenusa. En todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. Es decir, si los lados de los triángulos son A, B y C, con C el cateto, o con C la hipotenusa, mejor dicho, se cumple que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Y esta ecuación es lo que se conoce como teorema de Pitágoras. Problemas propuestos. Verifica que el teorema de Pitágoras se cumple en los siguientes triángulos rectángulos. ¿A qué nos referimos con ello? Pues si recordamos uno de los triángulos que hemos trabajado anteriormente, de catetos 1, 1 e hipotenusa raíz cuadrada de 2, lo que vamos a hacer es verificar que el teorema de Pitágoras se cumple. ¿Y cómo? Pues el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora, eso sería en el triángulo rectángulo que tenemos acá, que lo hemos trabajado en ocasiones anteriores, y ahora observemos que resulta al operar. Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado es 2. 1 al cuadrado es 1. Y 2 es igual a 1 más 1, que es también 2. Entonces vemos que el teorema de Pitágoras se cumple en este triángulo. Entonces, de manera similar, se debe de hacer para verificar el teorema de Pitágoras en los triángulos del literal A, B y C.